Ok. Bien. En esta parte superior de la filmina estamos mostrando el circuito que estábamos analizando, que es un amplificador hecho con dos transistores, Q1 y Q2, el primero del tipo NPN y el segundo del tipo PNP, controlados por un potenciómetro colocados en la unión de las bases de ambos transistores. Nosotros, desplazando el potenciómetro de la posición media a la superior o a la posición inferior, realizábamos o obligábamos a la conducción al transistor Q1, en cambio al transistor Q2 al corte. Y cuando desplazábamos a la parte inferior, obligábamos al transistor Q2 a la conducción y Q1 al corte. Decíamos que un instrumento colocado sobre la resistencia RC se detectaba una corriente circulante de 360 grados eléctricos. Entonces, desde ese punto de vista, decíamos que sobre la resistencia R sub C teníamos un amplificador clase A, pero desde el punto de vista de cada uno de los transistores, cada transistor solo producía la conducción durante 180 grados. Es decir, trabajaban en clase B, cada uno de ellos. Y la polarización en condiciones iniciales, con el cursor del potenciómetro puesto en la posición media, era con el transistor Q1 y Q2, ambos en la región de corte. Es decir, con la corriente de colector igual a 0, corriente de base igual a 0, y la tensión colector-emisor igual a VCC medios de cada uno de los transistores. Y esa era la condición de reposo de estos dispositivos. Luego establecimos que realizando ese proceso de desplazar el cursor del potenciómetro a la parte superior o a la parte inferior, se desarrollaban los 360 grados eléctricos en la resistencia de carga. Ok. Y teníamos una condición de reposo, pero garantizado con que teníamos para cada transistor una tensión de polarización de VCC medios. Entonces, el funcionamiento totalmente simétrico estaba garantizado por la simetría de las fuentes de polarización. Y mencionamos que no era posible conseguir fuentes totalmente balanceadas, es decir, totalmente simétricas. Porque normalmente las fuentes de tensión funcionan con un grado de tolerancia y nadie garantiza si ese grado de tolerancia está con la parte positiva o la parte negativa. Por lo tanto, no es posible conseguir dos fuentes totalmente simétricas. Entonces, para independizarnos de ese tema, es que hemos hecho una primera modificación a nuestro amplificador. Hemos mantenido los dos transistores, el potenciómetro en el circuito de entrada, pero el circuito de salida, en vez de tener dos fuentes de tensión, teníamos una sola fuente de tensión, que era exactamente la suma de las dos fuentes de tensión que inicialmente teníamos. Es decir, que la fuente de tensión de polarización ahora era VCC. Pero en la unión de los emisores de los transistores hemos acoplado la resistencia de carga RL a través de un condensador. Y sabemos que el condensador nos garantiza que no circula corriente eléctrica por RL en condiciones de reposo, es decir, en condiciones de aplicar solo la componente de continuo. Entonces me dice, desde ese punto de vista teníamos garantizado que sobre RC no circula esa componente de continuo. Pero además, este condensador debe garantizar que el punto de unión de ambos transistores, los emisores, tenga una tensión equivalente a VCC medios, como era nuestro circuito inicial.
Entonces, para aquello, mencionamos nosotros que si aquí en la unión de la fuente de BCC con el colector del transistor Q1, nosotros ponemos un interruptor, y si ese interruptor está abierto en condiciones de reposo, evidentemente no hay corriente circulando. Pero cuando cerramos la llave, si cuando habilitamos la fuente de polarización BCC a los transistores, entre el condensador y la resistencia de carga instantáneamente se presenta un transitorio, es decir, circula corriente eléctrica, debido al transitorio producido por los transistores. Entonces, el condensador, en ese momento del transitorio, se produce o tolera una carga equivalente a BCC medios. Y esa carga se lo realiza con la constante de tiempo tau igual a C por RL, hasta que entre las placas del condensador tengamos el BCC medios, tensión que me garantice en el nodo B, unión de ambos emisores de los transistores. Cuando se llega a esa tensión, los transistores Q1 y Q2 están cortados. Si están cortados, deja de circular corriente eléctrica y nos ponemos en las condiciones de reposo. ¿Cuáles son las condiciones de reposo? Que la tensión base emisor de Q1 y base emisor de Q2 prácticamente son ceros, lo mismo la corriente de base IB1 y IB2 es cero. Esa es la condición de la juntura de entrada de un amplificador polarizado en clase B. En la juntura de salida tenemos, dado que existe un beta, la corriente de colector va a ser beta veces la corriente de base. Pero si la corriente de base es cero, por lo tanto la corriente de colector es cero. Pero además me dice que la tensión colector emisor 1 es aproximadamente igual a BCC medios. O sea, condición de transistor cortado. Entonces me dice, la juntura de salida está en esas condiciones para ambos transistores, describiéndome un punto de trabajo que la corriente de colector es cero, la corriente de base es cero, y la tensión colector emisor es BCC medios para cada uno de ellos. Entonces me dice, hemos repetido las condiciones de equilibrio de nuestro amplificador que estábamos analizando. ¿Y quién nos garantiza ese equilibrio? Es el condensador. Y como el condensador tiene que almacenar la mitad de esta tensión, entonces nos está diciendo, este condensador no puede ser un condensador común, tiene que ser un condensador electrolítico. Y tiene que admitirme una determinada polaridad. La polaridad que está indicada acá es la polaridad que tiene que tener en el momento de almacenar la carga de BCC medio. En este condensador tendremos que elegir con un valor de capacidad del orden de los microfaradios, pero que me almacene por lo menos la mitad de la tensión. Y para no cometer muchos errores y que no se destruya nuestro condensador, entonces la tensión límite que seleccionamos es el valor BCC. Entonces es el doble de la tensión que él debe acumular. Por lo tanto, el condensador no se va a deteriorar con la tensión de continua que almacena. Su reactancia capacitiva tiene que ser tal que la constante de tiempo tau esté impuesto por el valor CRL. Entonces me dice, esas van a ser las condiciones. Y además, ¿qué otra condición? Que debe ser un cortocircuito para las frecuencias más bajas a ser reproducidos por este amplificador de las señales del transductor de entrada. Esa es la condición. Porque sabemos que los condensadores externos a los amplificadores son los que limitan la respuesta en bajas frecuencias. Entonces, esas son las condiciones que debe reunir este condensador. Por lo tanto, hemos retornado a las condiciones de equilibrio. Ya no necesitamos dos fuentes de polarización, sino una sola, pero bajo las condiciones anotadas. O sea, aquí estamos reproduciendo otra vez los valores de la tensión de B sub B y de BC.
Ambos de BCS medios, por lo tanto, decimos Q1 y Q2 están polarizados en clase B. Y que este condensador se va a cargar con esta constante de tiempo tau igual a C por RC. Bien. Bajo esas condiciones, además, hemos visto que la corriente que circula sobre RL reproduce las mismas condiciones del valor BCS medios, ya sea en el sentido de descarga o de carga del condensador. Entonces nos está mostrando que en condiciones de potencia que habíamos calculado hasta aquí, correspondía a un amplificador clase A. Ok. Entonces, esas eran las condiciones que nosotros nos habíamos impuesto. Entonces, si nosotros miramos, este es nuestro circuito. Nosotros lo hemos llamado circuito de principio, es decir, es el circuito que me permite establecer que un amplificador hecho por dos transistores que trabajan cada uno de ellos en clase B, reproduce sobre la carga un amplificador clase A. Y las características de cada uno de los transistores me permiten más o menos seleccionar mi punto de trabajo en la zona de corte y no en la zona de saturación. Eso también lo hemos justificado. Ok. Dichas esas justificaciones y mencionados ya el valor del equilibrio en el punto medio del potenciómetro, nuestra próxima tarea fue reemplazar el elemento de excitación. Dijimos, no es posible tener un amplificador que esté supeditado a la velocidad que sea desplazado por una persona del cursor del potenciómetro. Por lo tanto, dijimos, si las condiciones de reposo es BCS medios en la parte media, entonces podríamos tranquilamente reemplazar este potenciómetro con un transistor cuyo punto de trabajo, tensión colector emisor, sea BCS medio. Ajá. Y que corresponda a un amplificador del tipo clase A, porque debe excitar durante los 360 grados eléctricos. Entonces decíamos, su punto estático está establecido. Conocemos la corriente de colector, conocemos la tensión colector-emisor, por lo tanto, su punto de polarización en la juntura de salida está establecida para un amplificador clase A. Entonces, nuestro siguiente paso fue reemplazar este potenciómetro por este circuito que está formado por la resistencia R1 y el transistor Q3, con la condición de que el transistor Q3, su punto de trabajo en la juntura de salida tiene que ser con una corriente de colector que va a ser BCS medios dividido R1. Esa es la corriente de colector. Con una tensión colector emisor BCE3 igual a BCS medios. Y una corriente de base, que esta corriente de colector dividido beta me va a fijar la corriente de base para fijarme el punto de trabajo en las características del transistor Q3. Nada más sencillo que eso. Entonces nosotros teníamos ahora un dispositivo, un amplificador hecho en base a tres transistores, Q3, Q1, Q2 y Q3. Q3 es un amplificador clase A que viene a tomar el nombre de amplificador excitador del par de salida Q1 y Q2. Y este circuito, en sus condiciones estáticas y dinámicas, me reproduce exactamente el mismo funcionamiento de nuestro amplificador par complementario. Ok. Eso habíamos mostrado con estos dos análisis. Estos dos análisis se refieren a que cuando conduce más o conduce menos el amplificador Q3, o sea, el transistor Q3. ¿No ve? Entonces, en uno de los casos excita a Q1 y en el otro de los casos excita a Q2. Cuando excita a Q1, Q2 va al corte. Cuando excita a Q2, Q1 va al corte. Reproduce las mismas condiciones que teníamos con nuestro amplificador de principio. Entonces esto me está diciendo, estamos reproduciendo
exactamente tal como era nuestro amplificador, en condiciones de reposo y en condiciones de funcionamiento, cuando nosotros aplicamos en el terminal de base del transistor Q3 una señal de 360 grados eléctricos. Y todos sabemos que esa señal de 360 grados eléctricos en la base del transistor Q3 es una tensión muy pequeña, que no va a sobrepasar de la tensión activa hasta la tensión de saturación. Si este fuese de silicio, ya sabemos cuánto es, 0,2 de voltio. Para el germanio, también. Ajá, nada más sencillo que eso. Ok, ya conocemos esas condiciones dinámicas. En esas condiciones hemos vuelto a mencionar, pero ahora, en base a la característica de entrada de los transistores. Esta es la característica de entrada de los transistores porque está representado el eje de la corriente de base versus la tensión base emisor. Entonces me dice, dependiendo del transistor, aquí voy a tener una tensión de arranque B de gamma. Si es de silicio, por ejemplo, esto es 0,6. Si es de germanio, esto es 0,2. Ok. Entonces me dice, una vez superado esa tensión, el transistor empezará a entregar corriente en su base. Por lo tanto, esa corriente de su base hará circular corriente en el colector. Pero me dice, por debajo entonces de ese B de gamma, el transistor no está conduciendo. Y eso era lo que habíamos aprendido en el capítulo 2 y 3, 1 y 2 y 3. Ok. En el 1 para el diodo, era exactamente lo mismo. Entonces ahora sí reproducimos esta característica de entrada, pero para mis dos transistores de salida. Como son complementarios, entonces me dice, lo mismo que en la característica de salida de los transistores Q1 y Q2, que hemos conformado la característica del conjunto, de igual manera debo conformar la característica de entrada de este conjunto. Entonces me está diciendo, uno es para el transistor NPN y el otro es para el transistor PNP. No van a tener igual polaridad. Ah, qué bien. Entonces decimos, cuando yo junte esas características, las características de entrada los vamos a ver de esa manera. Entonces, si esta primera característica es para el transistor Q1, decimos, mientras no sobrepasemos la tensión B de gamma, la de arranque, el transistor Q1 no conduce. Lo mismo va a suceder para el transistor Q2. Mientras no superemos la tensión de arranque B de gamma, el transistor Q2 no conduce. Entonces me dice, en un ángulo equivalente a la suma de las dos tensiones B de gamma de ambos transistores, es decir, si son silicio, 0,6 más 0,6 en 1,2 de voltio, los transistores Q1 y Q2, 0,6 para uno, 0,6 para el otro, en sus colectores no conducen corriente eléctrica. Entonces me está diciendo, se está produciendo una distorsión, porque hay un cierto sector en la que no conducen los transistores, por lo tanto, en vez de trabajar en clase B, están trabajando en un clase C, están conduciendo menos de 180 grados. Entonces, esa composición lo hemos mencionado de esta manera, ¿no ve? Entonces, es mi B de gamma. Si yo tengo que superar este B de gamma, toda esta porción no está conduciendo. Lo mismo en este otro transistor. Debo superar este B de gamma, en esa porción no está conduciendo. Entonces la conducción ya no es clase B, es menor que clase B, es un clase C. Esa deformación de la forma de onda debido a la no conducción de los transistores en la etapa de salida se reproduce sobre la resistencia RL. Entonces, ya no tengo los 360 grados sobre RL, tengo una tensión menor que aquello. Por lo tanto, me dice, se está produciendo una distorsión que se conoce con el nombre
de distorsión por cruce, crossover. Y eso en el parlante se escucha. Porque no nos olvidemos que producen amplificación de potencia y cualquier distorsión que aparezca se nos va a generar nuevas frecuencias que no están presentes y eso produce sonido en el parlante. Ese sonido que se escucha es como si estuvieses arrugando una hoja de papel, más o menos se parece a ese sonido. Distorsión por cruce se llama, crossover. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que compensar la distorsión por cruce. ¿No ve? Entonces, para compensar la distorsión por cruce, no hay nada más sencillo que polarizar las bases de los transistores Q1 y Q2 con unas tensiones equivalentes a los 0,6 más los 0,6 colocados aquí entre las bases de los transistores. Aquí hay que colocar un elemento que me entregue 1,2 de voltio para que más o menos estemos en este borde o en este borde y apenas haya pasado el transistor está en plena conducción. Entonces me dice, aquí colocamos un elemento compensador de la distorsión por cruce. Ok. Entonces, ¿cómo es aquí? Ahora me está diciendo, empezamos a recordar simplemente y decimos, ¿sabes qué? El transistor Q1 y Q2 son seguidores emisivos. Sí. Entonces, lo que le pasa en las bases le tiene que pasar en el emisor. Ah, ya. Entonces, si nosotros pensamos que la tensión de salida lo tenemos que obtener sobre este nodo B, es la tensión que va a ir hacia la resistencia de carga, entonces, ¿qué me dice? Teóricamente, esta tensión tiene que ser igual a esta. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es esta tensión base emisor. Esa diferencia de la tensión base emisor lo voy a conseguir con un elemento colocado acá. Entonces me está diciendo, esta B sub S es mi tensión en el nodo B. Y esta B sub B es la tensión en mis bases. ¿Y cuál es la diferencia? Esta tensión base emisor. 0,6 para uno, 0,6 para el otro. Seguidor emisivo. Ah. No nos olvidaremos. Por si acaso, cuando terminábamos el día jueves nuestra clase, teníamos un compañero que no lo estaba viendo exactamente con las polaridades que nosotros mencionábamos esta relación. Posiblemente le estaba viendo que por este subíndice SP era esa tensión aquí. No, es la tensión en las bases. Y el B sub S, este B sub S, es la tensión aquí. Y la diferencia es la de Ohm. Ni siquiera eso. Mallas, tensiones. Esa es la suma. Ok. Nunca nos vamos a apartar de las condiciones de lo que hemos aprendido en redes. Lo que estamos haciendo, vuelvo a reiterar, poniendo un elemento activo a lo que hemos aprendido en redes. Y supuestamente en redes es mi colega. Estás repasando vos. Claro, tampoco soy tan inocente para decir, no, él ya recontra domina. No, de a poquito vas a perfeccionar tus herramientas. Ya los tienes. No hay que tener miedo en manejarlas. De eso se trata. Ok, listo. Entonces hemos visto, esa es mi distorsión. Fíjense, esta es mi señal. ¿No ve? Sería perfecto si fuese así. Entonces, a eso disminuyo mi tensión base emisor, aquí mi tensión base emisor, que es lo mismo aquí, una de las tensiones base emisor de un transistor y del otro. Entonces se está produciendo la distorsión por cruce, está viniendo así, aquí región plana, viene así. Entonces ya me dice, esto ya no es pues los 180, es menos de los 180. ¿En cuánto menos? En esta tensión. Entonces, en esos 0,6 si son transistores de silicio o 0,2 de voltios si son transistores de germanio. De todas maneras, sea silicio o germanio, está presente esto. Entonces, estos ángulos alfa es equivalente a esta tensión.
Entonces nosotros decimos, el transistor no conduce en el tiempo pi menos alfa. Y ese alfa es equivalente a esta tensión. Ok, entonces, ¿qué decimos? Le vamos a introducir un elemento que me permita corregir de esta manera esta línea de segmentos que está pasando justo por la parte de unión. Así, si hago desaparecer eso, y eso lo vamos a hacer desaparecer colocando un elemento entre las bases de ambos transistores. Y dependiendo del elemento que coloquemos, esa corrección va a ser cada vez más perfecta. ¿No ven? Ajá. Entonces, tú dices, oye, ¿qué elemento podría ser que deberíamos colocar para que sea perfecto? Aquí hay un diodo, base emisor, aquí hay otro diodo, base emisor. Entonces, el primer elemento perfecto que coloquemos acá son dos diodos. Dos diodos que tengan de las mismas características que las del transistor, eso es un hecho. El otro hecho, y colocar un transistor, ¿no ve? Un transistor cuya tensión colector-emisor sea exactamente igual a la suma. Y nosotros manejemos la base de ese transistor con un potenciómetro para ir compensando dinámicamente. Esos dos circuitos son los mejores circuitos de compensación. Pero para abaratar costos se suele colocar una resistencia sensible a la temperatura, un termistor o sensistor, con la única condición cuyo coeficiente térmico tiene que ser opuesto. Esto es la tensión base emisor tiene un coeficiente térmico negativo, ¿te acuerdas? ¿Sí? Este tiene que tener un coeficiente térmico positivo para oponerse. Ok. Elementos de ese tipo, que después los vamos a estar también analizando. Entonces decimos, oye, mira, hemos procurado mejorar, pero nos hemos encontrado con un desperfecto. Habíamos distorsionado, pero ya le hemos encontrado su posible solución. Entonces, una vez que dice eso, hoy continúo sacando una señal casi de 360 grados eléctricos, que lo tendré que analizar o vamos a analizar. ¿No ve? Entonces, le dice bien clarito, B sub S, tensión de salida en los emisores de Q1 o Q2. Clarito está. Clarito está eso. Ok, B sub E, la tensión en las bases. Ok. Bien, ya hemos... Todo esto, claro, no en este mismo detalle, porque no se nos presentaba ese problema en el amplificador clase A, pero eso habíamos visto nosotros en el capítulo 3. ¿No ve? Hemos dicho, tiene que sobrepasar la tensión de arranque B de gamma. Eso estaba visto. Por eso es que hemos hecho notar esos cuadritos. Te debes acordar. Y te hemos dicho, por favor, el cuadrito, pégatelo en la cabecera de tu habitación, para que cada vez que lo mires, a estas alturas del campeonato seguramente ya lo estás mirando cada vez con más rabia. ¿Cómo puede ser que no me acuerde de esto? Si me ha dicho, ¿no ve? No, pero tenlo cariño, vas a ver, las cosas que se ven con entusiasmo y con cariño es lo que más se aprende. Ajá. Por eso hemos llamado a esta materia, ¿qué? Primer amor de la electrónica. Tienes que quererlo de esa manera, esta materia. Ok, listo. Aquí ya te lo estoy mostrando otra vez, ya en más grande, ¿no? Es el análisis. Es el que me está produciendo. Porque nosotros cuando empezamos a trabajar, su recta de carga está pasando por acá. Por la unión de clase B, cero de corriente de base, cero de tensión base emisor clase B, está pasando acá. Entonces ahora estamos diciendo, tiene que tener una recta dinámica. En un momento pasa por acá, en el otro momento pasa por acá. Y él va jugando en ese vaivén. ¿Quién te lo va a hacer jugar? El elemento colocado acá. Ok, un calmito. Ahora ya tengo mis dos características. Tengo mi característica de salida y mi característica de entrada. Y así es como tengo que manejarlo. A estos amplificadores. Y cada vez que tengas vos un amplificador que analizar, tienes que procurar llegar a hacer este tipo de características para ir entendiendo exactamente
cómo funciona cada uno de los transistores, ya sea en su excitación o ya sea en su entrega de energía. De estas gráficas no nos vamos a salvar. Por eso mismo les decía, empiecen a bajar información del Internet. Hojas técnicas. Hojas técnicas. Ok. Como ya nos